Hebreos 11, completito, los 40 versículos, y luego los 3 de Hebreos 12. Vale. Amén. ¿Comienzas, Carlos? Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en las tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también, de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo, y tan incontables como la arena que está en la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, sin temor a la ira del rey, y se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Por la fe pasaron por el mar Rojo como si pisaran tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció justamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron
alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El número 3. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se presentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. Amén. Amén. Y el mensaje se titula Ten fe. Para la mayoría de la gente, tener fe es sentir confianza en algo, ya sea una persona, divinidad, ideas o religión. Y va más allá de aportar pruebas de la existencia de eso en que se cree. Es decir, tener fe es creer en algo sin importar si es cierto o no. Por eso es tan común escuchar de personas, aun aquellas que están lejos de practicar una religión, la tan trillada frase, ten fe, o su similar, todo va a salir bien. Aún en los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, se llega a manifestar dicha postura. Y por si nunca los has oído, estos son. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. El 3 es, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. El 5, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. El 7, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. El 11. Buscábamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Habiendo obtenido un despertar espiritual, como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Esos son los 12 pasos. Y tanta mención a Dios no es de extrañar, pues los fundadores del movimiento sacaron sus ideas de autoexamen, reconocimiento de los defectos de carácter, reparaciones por daños causados y trabajo con otros de los grupos Oxford y directamente de Sam Shoemaker, un sacerdote episcopal,
que era el líder en los Estados Unidos de estos grupos Oxford. Así es como plasmaron los 4 absolutos del grupo Oxford, que fueron tomados de la Biblia. Honestidad absoluta, pureza absoluta, desinterés absoluto y amor absoluto. Entonces, estos 4 absolutos fueron lo que vertieron en sus 12 pasos. Ahora, muchos más en el mundo occidental han abrevado de las Escrituras para después expresar sus ideas en cuanto a la fe. Yolanda Gay Devers nació en 1966, sigue viva, 2 veces campeona olímpica de los 100 metros planos e hija de un ministro bautista. Ella dijo: mantén vivos tus sueños, entender que lograr cualquier cosa requiere fe y creencia en ti mismo, visión, trabajo duro, determinación y dedicación. Recuerda que todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Mary McLeod Bethune, ella vivió del 1875 a 1955. Fue una activista por los derechos humanos, miembro de la Iglesia Metodista. Sin fe, nada es posible. Con ella, nada es imposible. Thomas Carlyle, 1795 a 1881. Provenía de una familia estrictamente calvinista. Estudió teología en la Universidad de Edimburgo, con el deseo de hacerse pastor, pero perdió la fe en una crisis y adoptó una forma de deísmo. Él dijo: aquel que tiene fe nunca está solo. James Matthew Barrie, 1860 a 1937, es el autor de Peter Pan. También provenía de una familia calvinista, pero fue un seguidor de la filosofía estoica. Él dijo: la razón por la cual las aves pueden volar y nosotros no podemos es simplemente porque tienen una fe perfecta, porque tener fe es tener alas. Helen Keller, 1880 a 1960. Su padre era presbiteriano, pero ella desde los 16 años fue una firme creyente en las doctrinas de Manuel Swedenborg. Y básicamente lo que este hombre predicaba es Dios como amor divino, Dios como sabiduría divina y Dios como poder para el uso. Ella dijo: el optimismo es la fe que dirige al éxito. No se puede hacer nada sin esperanza ni confianza. Dan William, sigue vivo, nació en 1946, de origen judío, y es considerado como una luz guía de la espiritualidad de la nueva era. Él dijo: la fe significa vivir con incertidumbre, sintiendo el camino a través de la vida, dejando que tu corazón te guíe como una linterna en la oscuridad. Y tenemos a Martin Luther King Jr., 1929 a 1968, ministro bautista y líder del movimiento por los derechos civiles. La fe está dando el primer paso, incluso cuando no se ve toda la escalera. Pero mejor veamos algo de lo que la Biblia dice en cuanto a la fe. Y lo primero que encuentro es que justifica a quien la tiene. Romanos 4, 14 al 24. Romanos 4, 14 al 24. Amén. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada, porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por lo tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Además,
Su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente por respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Amén. Y en esta porción, Pablo demuestra que Abraham fue considerado justo no por sus obras, no por la señal del pacto, la circuncisión, ni siquiera por la ley, porque esta fue dada más o menos 400 años después, sino por la fe, por haber creído en Dios y que pese a todas las adversidades, Él cumpliría sus promesas. Pero, si no estudias la Biblia, no te disipulas, te congregas de vez en cuando y no obedeces, ¿qué promesas puedes recordarle? Las obras implican una situación de obligación. Así como una persona que trabaja recibe su salario, que su empleador tiene la obligación de pagarle. Pero la fe implica una situación en la que se da gratuitamente. La fe no ejerce demanda alguna sobre el que da y tampoco tiene el dador obligación de responder. Tales contrastes demuestran que la justificación debe basarse en la fe. Pues Dios es, por definición, un Dios de gracia, un Dios que justifica al impío, sea judío o gentil, mientras tenga el tipo de fe que Abraham tuvo. Veamos Gálatas 2:16. Amén. ¿Por qué me equivoqué? Ok. Sabiendo que el hombre, no justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Gálatas 3:11 al 14. A ver, ahora sí, amén. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. La justificación es el acto por el cual Dios declara que el pecador que cree en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, viene a ser justo y aceptable ante Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso viene en Habacuc 2:4. Uno de los profetas menores. ¿Hay que leerlo? Sí, amén. Y aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Amén. Y te pregunto, ¿tienes fe en que Dios levantó a Cristo de los muertos? Lo segundo que encuentro es, provee sanidad. Lucas 8, 43 al 48. Lucas 8, 43 al 48. Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 2 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que
con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: mira, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Amén. Aquí aparece curar y sanar. Y lo curioso es que aparecen distintas palabras en el griego. La primera vez que habla de que nadie la había podido curar, utiliza terapeuo, de donde viene nuestra palabra terapia, terapeuta. Y es sanar, curar mediante un tratamiento. Después, dice, cuando ella confiesa, cuando ella informa, cuando ella reporta, cuando ella proclama lo que hizo, y que había sido sanada al instante, utiliza la palabra yaomé, y este es sanar a alguien, hacer que alguien recupere la salud después de haber estado enfermo. Generalmente no se usa con el sentido de un proceso normal de recuperación. A veces está relacionado con los poderes sobrenaturales del mal y con un evento repentino como señal. También puede ser renovar y es la extensión figurativa de sanidad. Y la última palabra, que la versión que leyó Raimundo dice, tu fe te ha salvado, es porque sozo se puede traducir como salvar o sanar. Es rescatar del peligro, salvar, entregar para la salvación, pero también es sanar, restituir la salud. Entonces es curioso cómo aparecen tres palabras que en español parecían que es la misma, pero en griego dice cosas diferentes. Y lo que hizo la mujer no fue un caso aislado. Muchos, queriendo sanar, procuraban tocar a Jesús. Vean Lucas 6:19. Amén. Toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía un poder que sanaba a todos. Amén. Amén. Así que durante el tiempo que ejerció su ministerio en la tierra, hubo quienes, por lo que vieron u oyeron, tenían fe en que si tocaban a Jesús, sanarían inmediatamente. Hoy en día hay muchos charlatanes que proclaman que la gente sanará si asisten a una campaña de sanidad. Y dan la hora precisa. Solamente en esa hora va a haber sanidad. Y no son pocas las veces que se ha exhibido que solo se trata de un timo, con sanidades arregladas para esquilmar a los ingenuos. Eso me trajo a la memoria que hace algunos años en un congreso de resurrección, plagado de apóstoles autoproclamados, me tocó ser testigo no solo de que la disque profeta y apóstol, y sí voy a dar nombres, Ana Méndez Ferrell, dijese que si no se había resucitado algún muerto, fue porque nadie lo había llevado. Pero también me tocó como Morris Cerulo, que creo que ya falleció, en su primera participación dijo que cerráramos la Biblia, porque no era un estudio bíblico. Y después de haber cacareado que sanaría enfermos, a una mujer que estaba justo delante de mí, con fe en que el apóstol sanaría el retraso mental de su hijo, fue fulminada con un: si sales de aquí sin haber sanado, es porque no tuviste fe. Tremenda lápida que le puso encima. Creo que el Señor me llevó a ese congreso a decirle a la mujer, entre otras cosas, porque la alcancé, dije: no le hagas caso a este charlatán. Yo vi que tú tenías fe. Si se hubiera tratado de fe, tu hijo hubiera sanado. Pero depende de Dios el que sane o no sane. Pero así como está tu hijo,
Dios te quiere utilizar. Entonces no le hagas caso a este planchín. Y alguien podría decir que el enfermo no había tenido fe. Pues no, era un retrasado mental. Pero seguramente es porque ha mantenido su Biblia cerrada, creyendo que el charlatán que lo guía, cuando habla, predica o enseña, cita de ella. Pero basta leer Marcos 2 del 1 al 12 para darse cuenta de su error. Amén. ¿Tú? ¿Yo? Sí. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Dice, viendo la fe de ellos. Y la pregunta sería, ¿quiénes son ellos? Ellos los 4, ellos los 5, incluido el paralítico, ellos los escribas que estaban murmurando, ellos la multitud, ellos, todos ellos. Bueno, el caso es que viendo la fe de ellos, no dice viendo la fe del paralítico, dice viendo la fe de ellos. Y como sucedió con la mujer que tocó con fe el manto de Jesús, aquí tenemos un caso de soso. Pues el verbo puede emplearse, como ya vimos, para describir tanto la sanidad física como la salvación espiritual. Que dicho sea de paso, también experimentamos todos los que hemos depositado nuestra fe en que Jesucristo es Dios mismo, que se encarnó para venir a salvar lo que se había perdido, y quien por su muerte y resurrección nos ofrece tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Él. Y aquí vienen varias citas bíblicas. 1 Timoteo 3:16. Y empezamos de derecha a izquierda. Ray, Juan 1, 9 al 18. Emma, Mateo 18:11. Y luego vamos a regresar con Carlos. E indudablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Juan 1, 18. Primera de Juan, ¿verdad? No, Juan. Mateo 11. 18, 11. 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Ese de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue formada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Primera a los Corintios 15, 3 al 4. Después primera a los Corintios 15, 20 al 28. Y por último, primera de Pedro 1, 17 al 21. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. 1 Corintios 15, 28. 20 al 28. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en él es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. Pero luego todas las cosas las que están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Amén. Y primera de Pedro 1, 17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Amén. Así que por medio de Cristo llegamos a confiar en Dios y poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. ¿En cuál Dios? Pues el Dios de la Biblia, no en el que concibo a mi manera. Y te pregunto, ¿tienes fe en que solo Cristo salva? Y el tercer punto es, no se requiere mucha. Lucas 17 del 1 al 6. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a unos de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndome arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Y estoy tratando de que se vea el grano de mostaza, pero no estoy muy seguro que lo voy a lograr. Bueno, sí se alcanzó a ver. Es ese puntito negro.
Pásalo si no te quemas. El grano de mostaza. Ajá. ¿Qué tal el fe de ese tamaño? No lo vayas a tirar. Entonces no se necesita No. mucha. Se cayó, yo creo que. Al orden que dio Jesús de perdonar a aquel hermano que después de haber hecho el mal, pecado contra uno, si se presenta diciendo que se arrepiente, los discípulos le pidieron que les aumentase la fe, porque Jesús enfatizó que el perdón no tiene límites y debe ser voluntario, restaurador y liberador, porque si respondes con fe al perdón de Dios, entonces serás capaz de perdonar. Vean Mateo 6:12. Amén. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y seguro que te lo enseñaron desde niño y lo has repetido como un periquito, el Padre Nuestro. Así como nosotros perdonamos, sale, así te van a perdonar. No obstante, el perdón se hace extensivo también a aquellos que no son de la familia de la fe. Porque el texto dice, si tu hermano viene, y aquí estamos hablando de alguien que era parte de la familia de la fe. Pero se hace extensivo aún a aquellos que no son de la familia de la fe. Y pudiesen ser hasta enemigos. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sin dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. A veces tratar de vivir en paz con todo el mundo no siempre es posible. Porque hay gente que lo único que quiere es estar peleando. Bueno, lo mejor que puedes hacer con eso es tomar distancia ya. Ya saben quién. La semilla de mostaza probablemente es la Synapsis nigra, cuyas hojas se comen como ensalada. Era la semilla más pequeña de las plantas que se cosechaban en aquel entonces. Jesús les dijo a sus discípulos, y nos dice a quienes hemos nacido de nuevo, que sin importar el tamaño de nuestra fe, si está depositada en Dios, es suficiente para que Él nos use en grandes cosas. Inclusive, el echar fuera a los demonios. Vean Mateo 17, 19 al 20. Amén. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Así que los discípulos no tenían fe ni siquiera del tamaño de un grano de mostaza. Pero Jesús dice, si la tienes del tamaño de un grano de mostaza, así de chiquita, te puedo usar. Y te puedo usar para grandes cosas. Ten fe en el Dios de la Biblia. Y generalmente tengo 3 puntos, pero voy a tener 4. No elimina las adversidades. Hechos 14, 19 al 22. Hechos 14, 19 al 22. Amén. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad
pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Perseverar es permanecer en, cumplir, obedecer, vivir, quedarse. Ahora, ¿cómo que debemos seguir creyendo y experimentar? En griego dice thlipsis, que es aflicción, angustia, opresión, tribulación. Ay, Pablo, creo que necesitas leer La Cuarta Dimensión de David Paul Yonggi Cho, o escuchar algún mensaje de Edith Macedo, de Benny Hinn, Joel Austin, o cualquier otro teólogo del llamado Evangelio de la Prosperidad. Y entonces te darías cuenta de que ninguno de ellos se jactaría de haber sido encarcelado, azotado innumerables veces, o haber enfrentado la muerte en repetidas ocasiones. Vean 2 Corintios 11, 23 al 33. 11:23 Al 33. Amén. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi dignidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Amén. Hasta el 33. Perdón. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasquenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Amén. Lo cierto es que todo discípulo de Cristo debe estar dispuesto a tomar su cruz. Mateo 10, 37 al 39. Amén. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lucas 9, 23 al 24. Amén. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. 24. Amén. Entonces, seguir a Cristo es una decisión que tiene que hacerse día a día. Por eso, el Señor recomendaba sentarse a considerar el costo antes de seguirle. Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, y hijos, y hermanos y hermanas,
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000, contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía la embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Y Pedro estaba de acuerdo con Pablo. Primera de Pedro 1, del 5 al 10. 5 al 10. Ujú. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, Síguete hasta el 12. escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Por lo que una vez que hemos decidido entregarle nuestro libre albedrío y nuestros nombres se han inscrito en el libro de la vida, es preciso ser fieles a la palabra que hemos dado. Apocalipsis 3:5. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Apocalipsis 2:10 al 11. Amén. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, no sufrirá el daño de la segunda muerte. Amén. Amén. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Lo dijo Jesús en Juan 16:33. Así que te digo, tu fe será probada. La conclusión es que es un regalo de Dios. Efesios 2, del 8 al 10. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. No por obras, es por gracia. Yolanda Gale Devers, Mary MacLeod Bethune, Thomas Carlyle, James Matthew Barry, Helen Keller, Dan Millman, Martin Luther King Jr. y muchos más vieron probada su fe. Algunos permanecieron firmes
y otros optaron por una fe que no justifica, que no provee salvación. Y a pesar de que pueda ser muy grande, no sirve, porque no es en el Dios de la Biblia. Está fundada en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. La Biblia dice que en cuanto a la fe que se recibe como un regalo de parte de Dios, dice lo siguiente: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso viene en Romanos 10, del 8 al 13. Calvino dijo: nuestra esperanza no está en nadie más que en ti. Nuestra fe se edifica sobre tu promesa gratuita. Oh, concédenos una esperanza fuerte y segura, que podamos conquistar y soportar audazmente. Y concluyo diciendo: ten fe en el Dios de la Biblia. Y Señor, pues, ¿cuántas gracias te damos? Porque tú nos has llamado, tú nos has hecho hijos tuyos por medio de la fe. Por esa fe que depositamos en la obra salvífica de Jesús, a quien tú resucitaste de los muertos. Te damos gracias porque si tú no te hubieras encarnado, nada de esto podría ser posible. Te damos gracias porque una vez encarnado te despojaste a ti mismo de tu divinidad y no hiciste uso de esos poderes. Viviste como uno más de nosotros. Y te damos gracias porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias por la resurrección, que una vez más estamos celebrando este domingo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues, amigo, hermano de internet, espero que tu fe esté depositada en el Dios de la Biblia. Y si no es así, piénsalo, porque esa es la única fe que salva. Todas las demás no sirven de nada. Así que la próxima vez que te digan ten fe, di sí, pero en Cristo. Estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.